7 de abril de 1945, Bahía de Tokio. Mientras el monte Fuji se alzaba entre las nieblas de una mañana despejada, el mando japonés seguía creyendo en algo que ya no existía: la inviolabilidad de su propio cielo. La doctrina del ejército imperial era clara: los cazas estadounidenses nunca cruzarían 1500 kilómetros de mar abierto para desafiar directamente el corazón de Japón. Y si lo intentaban, serían derribados por una defensa aérea que, sobre el papel, parecía impenetrable. Esa confianza estaba a punto de ser destrozada por una fuerza silenciosa, no por bombarderos, sino por cazas monomotores que no deberían haber estado allí. Y lo estuvieron. El North American P-51D Mustang, una máquina de largo alcance impulsada por supercompresión e ingeniería de precisión, cruzó el Pacífico como señal de que la guerra moderna ya no se ganaba con valentía, sino con logística. Este vídeo cuenta la historia de cómo un avión cruzó lo imposible y cambió para siempre la psicología de un imperio. La doctrina japonesa decía que no llegarían, pero llegaron, y el sonido de sus motores fue la banda sonora del final, porque ese día, el cielo de Tokio tenía un nuevo dueño, y el imperio, un nuevo destino. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia con precisión quirúrgica. Cuando aparecieron los primeros P-51 Mustang sobre Tokio, no eran cazas aislados en una misión audaz. Había más de 100, volando en formación, cruzando el Pacífico con autonomía y confianza, como si el océano ya no fuera un obstáculo, sino territorio neutral. Japón había producido unos 3.500 cazas Hayate en 2 años. En el mismo periodo, Estados Unidos producía un Mustang por hora. Eso no fue solo una sorpresa táctica, fue una humillación industrial. Una lección que comenzó con el sonido lejano de las hélices y terminó con el colapso de una creencia nacional. Si valoras la exactitud de los hechos y crees que la historia debe contarse con profundidad y respeto, suscríbete y comparte este video, porque hay números que no mienten, y este es uno de ellos. La doctrina aérea japonesa se basaba en una suposición que, durante años, pareció inquebrantable. La distancia sería su aliada. El vasto Océano Pacífico, con más de 1000 kilómetros separando las bases estadounidenses de cualquier punto vital del archipiélago japonés, se consideraba una barrera natural, insuperable para cazas monomotores. Esta creencia moldeó toda la arquitectura defensiva del Japón imperial. Los radares eran escasos. Los cazas se concentraban en zonas costeras y el entrenamiento de pilotos priorizaba las intercepciones de bombarderos pesados, no duelos contra cazas rápidos, ágiles y letales. Para el alto mando japonés, los únicos cazas estadounidenses capaces de alcanzar territorio metropolitano tendrían que proceder de portaaviones, con alcance limitado, estancia corta y siempre dependiendo del factor sorpresa. La doctrina no reconoció la transformación que se estaba produciendo al otro lado del Pacífico. En fábricas que no se detuvieron, los ingenieros estadounidenses no solo superaron los retos técnicos, sino que redefinieron el concepto de autonomía, fiabilidad y producción en serie. El resultado fue la aparición de un avión que contradecía todas las lógicas establecidas hasta entonces, el P-51D Mustang, capaz de cruzar el océano, escoltar bombarderos, luchar con ventaja y aún así regresar sano y salvo. Cuando surgieron los primeros informes de estos cazas en Japón, se consideraron una identificación errónea. Un bombardero tenía más probabilidades de volar solo que de un caza terrestre para cruzar mar abierto y aún así participar en combate. El error de juicio no fue solo estratégico, era filosófico. La doctrina japonesa apostaba por el sacrificio y el honor como elementos centrales de su resistencia. El Yamato Damashi, el espíritu guerrero, debía compensar la inferioridad material. Pero ningún espíritu afrontaría lo que estaba por venir. Mientras que los hangares japoneses improvisaban piezas de repuesto con aluminio reutilizado, las líneas de montaje de North American Aviation producían un nuevo Mustang cada 61 minutos. Un caza completo, probado, pintado y listo para abordar. En el pico de producción, había más de 500 al mes, un ritmo impensable para cualquier otra nación de la guerra. La subestimación no era solo en la distancia, estaba en lo que ocultaba. Una red logística global que permitía a Estados Unidos proyectar fuerza en cualquier parte del planeta. Por cada Mustang que cruzaba el océano hacia Iwo Jima, existía una cadena de suministro sincronizada.
petróleo refinado en Texas, munición fabricada en Missouri, motores Packard Merlin saliendo de Detroit. Todo se movía por trenes, barcos, aviones y una lógica de guerra impulsada por estadísticas. En 1944, Estados Unidos produjo más de 96,000 aviones de combate. Japón, ese mismo año, apenas superó la marca de 28,000, y casi la mitad nunca entró en combate. A estas alturas, merece la pena hacer un descanso. La producción de cazas estadounidenses fue más de 3 veces la de Japón, y cada avión producido iba acompañado de formación, piezas, combustible y un piloto con cientos de horas de vuelo. Si esta diferencia te impresiona, comenta abajo con la frase «poder absoluto», porque ni siquiera hemos llegado a la parte más devastadora de esta comparación. El error de cálculo japonés fue confiar más en la geografía que en la ingeniería. En lugar de proyectar su doctrina para enfrentarse a la industria estadounidense, Japón diseñó su guerra como si el tiempo estuviera congelado en 1939. Esperaba ataques desde el mar, pero los ataques vendrían del cielo, y no de ningún cielo. Un cielo ocupado por bombarderos B-29 a 30,000 pies, ahora acompañados por escoltas que no existían meses antes. El colapso de esta doctrina fue inmediato. La primera señal de que algo había cambiado llegó con el informe de pilotos que regresaban de los primeros encuentros. No solo nos estaban bombardeando, dijo un oficial japonés, nos estaban cazando. La presencia de los Mustangs no fue una evolución táctica, fue una negación total de la antigua lógica de la defensa. Los pilotos japoneses, entrenados para sobrevolar el territorio y proteger la capital, se enfrentaban a enemigos que ya estaban sobre Tokio incluso antes de que se activaran las alarmas. Y estos enemigos no venían de barcos. No desaparecieron tras unos minutos. Se quedaron, circularon, eligieron sus objetivos, regresaron sanos y salvos y regresaron al día siguiente. Japón había perdido el control del tiempo, el espacio y la iniciativa. Lo que los planificadores militares japoneses llamaron defensa de saturación, una estrategia basada en intercepciones masivas, resultó ineficaz cuando el propio sistema logístico colapsó. En abril de 1945, muchas unidades operativas ya no disponían de suficiente combustible para entrenar. Los pilotos volaban directamente de la escuela al combate. Los cazas esperaban órdenes en las pistas, pero no había munición, ni radios funcionales, ni repuestos. Mientras tanto, por parte estadounidense, los pilotos de Mustang recibían informes meteorológicos completos, volaban en formación, coordinaban ataques con precisión por radio, y si eran derribados, sabían que habría submarinos de rescate posicionados a lo largo de la ruta. Era el contraste entre dos mundos, uno que aún creía en la invencibilidad del territorio, y otro que trataba el planeta como un campo de operaciones. Y este contraste se volvería aún más brutal cuando los Mustangs encontraron sus primeros objetivos en el aire. Los cazas japoneses Hayate, Yabusa, Shiden, Zero, aviones que, sobre el papel, prometían rivalizar con los P-51. Pero como veremos en la próxima parte, ni siquiera la promesa tecnológica japonesa más rápida podría sobrevivir a las brutales matemáticas de la producción estadounidense. Porque la guerra, en esa época, ya no trataba de quién volaba mejor. Se trataba de quién aún podía volar. En febrero de 1945, Iwo Jima era solo un nombre perdido en medio del Pacífico. Una isla volcánica de poco más de 20 kilómetros cuadrados, cubierta de ceniza negra, vientos cortantes y el olor constante a azufre. Sin embargo, para los estrategas estadounidenses, esa isla representaba algo mucho más grande. El vínculo logístico que haría posible lo imposible. No fue casualidad que Japón luchara con furia para conservarlo. Trincheras laberínticas, búnkeres enterrados en la roca, minas camufladas. Iwo Jima era una fortaleza. Y aún así, cayó. La operación costó más de 26,000 bajas a las fuerzas estadounidenses, pero el sacrificio tenía un propósito claro. Se construiría la plataforma avanzada para la nueva fase de la guerra. En menos de 2 semanas tras el fin de los combates, los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya habían comenzado a mover tierras. El terreno irregular y hostil fue nivelado bajo el ruido constante de bulldozers, explosivos y taladros. 3 pistas principales surgieron en tiempo récord, capaces de operar bombarderos B-29 y, especialmente,
cazas P-51 Mustang en misiones de largo alcance. Lo que Japón creía que era un bloqueo natural se convirtió en una autopista aérea. Y lo que era solo una isla perdida se convirtió en un trampolín logístico con alcance directo a la bahía de Tokio. La ingeniería aplicada en Iwo Jima fue, en sí misma, una demostración del poder estadounidense. Cada pista contaba con sistemas de drenaje subterráneo, placas metálicas modulares para resistir la abrasión de los aterrizajes diarios y hangares construidos con materiales prefabricados traídos de San Francisco. Paralelamente, los tanques subterráneos almacenaban combustible para aviones de 100 octanos refinado en Texas, entregado por petroleros que cruzaban el océano en convoyes protegidos por destructores. Cada Mustang que despegó de Iwo Jima a Japón consumió una media de 600 galones por misión. Con más de 100 cazas operando, esto significaba alrededor de 60.000 galones por día, solo para misiones de escolta, sin contar vuelos de patrulla, reconocimiento y ataque a tierra. Era un volumen de consumo que ninguna otra nación podía sostener fuera de su propio territorio. Pero para los estadounidenses, era solo otra operación logística. A diario, los buques Liberty atracaban en muelles improvisados, descargando bidones de combustible, munición calibre .50, motores Merlin de repuesto y piezas estandarizadas de aeronaves. Cada pieza estaba numerada, encajada en kits logísticos, como si la guerra fuera un gran juego de montaje. Los equipos de mantenimiento pudieron cambiar un motor de Mustang en menos de 4 horas. Los radares y torres de comunicación permitían la coordinación en tiempo real con unidades navales, bombarderos en ruta y cazas en misión. El suelo negro de la isla, que meses antes había absorbido sangre, ahora absorbía el peso organizado de una fuerza aérea que operaba con disciplina industrial. Mientras los japoneses desmontaban aviones para recuperar piezas básicas, los estadounidenses reacondicionaban los aviones dañados durante la noche y los lanzaban al aire al amanecer. Esta cadencia operativa no fue producto del azar. Era el resultado de una mentalidad que veía la guerra como una ecuación de flujo, volumen y precisión. Con cada misión lanzada desde Iwo Jima, Japón perdió no solo aviones y pilotos, sino que perdió su monopolio en la geografía. La fortaleza natural había sido violada. Con cada regreso exitoso de los Mustangs a la base, portando agujeros de bala y tanques vacíos, la confianza estadounidense crecía y el asombro japonés se profundizaba. Para los oficiales del Estado Mayor Imperial, el problema no era solo la presencia de los P-51, era lo que simbolizaban. Un país que ahora podía proyectar fuerza aérea con fiabilidad milimétrica, en un teatro que antes se consideraba inalcanzable. En Tokio, la primera aparición de cazas monomotor estadounidenses causó incredulidad. Para el mando japonés, esto violaba principios básicos de autonomía, meteorología y navegación. Y sin embargo, ahí estaban, cruzando 750 millas de océano con precisión, encontrando formaciones de bombarderos B-29 en el momento justo, participando en combate y regresando a la base, como si la distancia de hecho ya no existiera. Y era cierto. Para los Mustangs que partían de Iwo Jima, la geografía había sido derrotada por un supercargador y 2 tanques auxiliares de 110 galones. Pero la base en sí no solo estaba compuesta por pistas y hangares. Había hospitales, sistemas de radar, centros meteorológicos que recibían datos de submarinos situados a lo largo de la ruta y brigadas de rescate preparadas para actuar en caso de emergencia. Submarinos de la llamada Liga de Salvavidas esperaban en las coordenadas de combate previstas, listos para rescatar pilotos derribados. Aviones PBI y Catalina patrullaban las aguas cercanas con kits de supervivencia y radios de largo alcance. Era una red invisible pero absolutamente letal, una infraestructura que sostenía no solo la ofensiva, sino también la moral de los pilotos. La certeza de que, si caían, serían buscados, que no estaban solos. Justo lo contrario de la realidad japonesa. Allí, un piloto que despegaba sabía que no habría retorno si fallaba. Sus mapas estaban desactualizados, sus radios fallaban, sus trajes no les protegían del frío en altitud y el combustible, en su mayoría, era una mezcla inestable de etanol, aceite de pino y una improvisación desesperada. En Iwo Jima, la guerra se llevó a cabo como una operación industrial. En Japón, como rito de sacrificio. Y en el centro de ese contraste,
Los Mustangs se convirtieron en espectros, apareciendo de la nada, destruyendo con precisión y regresando como si nada hubiera pasado. No eran solo aviones, eran la encarnación de un nuevo tipo de guerra, científica, predecible, despiadada. Japón, que había apostado por la distancia como una barrera, ahora vio cómo su capital era sobrevolada por máquinas que tenían el océano como pista. Y lo que comenzó con la conquista de una isla, pronto se convertiría en el principio del fin, porque los fantasmas de Iwo Jima apenas empezaban a volar, y en el cielo de Tokio, pronto, incluso los pilotos más experimentados se enfrentarían a algo que ni el entrenamiento, ni la fe, ni el valor podían detener: el P-51D Mustang en acción real. El P-51 Mustang nació de una urgencia y se convirtió en un prodigio. En 1940, incluso antes de la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, el gobierno británico buscaba un caza de emergencia. Ordenó a North American Aviation que produjera un avión que pudiera fabricarse con velocidad, alcance y flexibilidad. El primer prototipo voló en octubre de ese año y aún presentaba limitaciones serias, especialmente a gran altitud. Era rápido a baja altitud, pero ineficiente en los cielos donde se decidía la guerra. La transformación definitiva llegó cuando los británicos propusieron un matrimonio poco probable: adaptar el caza estadounidense al motor Rolls-Royce Merlin 61, diseñado para proporcionar potencia y control a altitudes superiores a 20.000 pies. El resultado fue una revolución. Propulsado por el motor Packard Bimini 650-7, una versión estadounidense licenciada del Merlin con un compresor de 2 etapas, el Mustang se convirtió en el primer caza monomotor capaz de acompañar a los bombarderos B-17 y B-29 a sus objetivos, enfrentándose a cazas enemigos a 30.000 pies y regresando sano y salvo. Su fuselaje fue diseñado con aerodinámica de flujo laminar, que redujo drásticamente la resistencia y aumentó la velocidad de crucero. Con tanques auxiliares externos, el alcance operativo superaba los 2.300 kilómetros. La ingeniería había logrado lo improbable: un avión de combate que cruzaba océanos, luchaba a altitudes extremas y regresaba. Pero el Mustang no era solo una hazaña de diseño, fue una demostración de la capacidad estadounidense de producción para escalar el genio en serie. Cada unidad salió de fábrica con tolerancias mínimas, piezas intercambiables y un manual técnico estandarizado. Los motores fueron probados con asientos dinámicos, las alas construidas con aleaciones aeronáuticas de aluminio de última generación y los sistemas hidráulicos diseñados para soportar daños severos sin perder el control. Mientras tanto, Japón seguía produciendo sus cazas de élite como el Ki-84 Hayate, con procesos casi artesanales: ajuste manual de componentes, montaje en hangares improvisados, inspecciones visuales en lugar de pruebas mecánicas. El Mustang estaba listo para la guerra. El Hayate a menudo necesitaba ajustes antes del primer vuelo. El impacto técnico de la superioridad fue brutal. El P-51D volaba a más de 700 km/h, con un techo operativo superior a 12.000 metros. Podía sumergirse con control total y realizar maniobras verticales sin pérdida de energía, gracias al perfil del ala y al sobrealimentador. Sus 6 cañones, Browning .50, disparaban con cadencia y potencia, capaces de atravesar blindaje ligero y arrancar alas enteras en segundos. Los cazas japoneses, incluso los más avanzados, sufrían de sobrecalentamiento de motores, falta de radios funcionales y estructuras frágiles bajo maniobras extremas. El Mustang era una plataforma modular. Servía como caza de escolta, interceptor, cazabombardero e incluso para reconocimiento fotográfico. En la práctica, era un avión que reemplazaba 3 modelos enemigos por una sola estructura, y cada piloto entrenado para volarlo recibía instrucciones detalladas sobre armamento, navegación, consumo y mantenimiento. Un ecosistema técnico sustentado por manuales, simuladores rudimentarios y repuestos estandarizados. Japón, en cambio, lidiaba con una confusa variedad de modelos: Ki-43, Ki-44, Ki-61, Ki-84, cada uno con su propio mantenimiento, limitaciones específicas y piezas difíciles de reemplazar. La consecuencia era previsible. Cuando un escuadrón perdía 3 aviones, a veces perdía por completo su capacidad operativa, no por falta de valor,
sino por falta de reemplazo. La fiabilidad del P-51D también prevaleció en los pequeños detalles. El sistema de combustible con tanques autosellantes, el tren de aterrizaje retráctil reforzado, la cabina con blindaje frontal y protección lumbar para el piloto, todo diseñado para maximizar la probabilidad de retorno. Un piloto derribó a un enemigo, vio cómo su velocímetro vibraba a 500 mph, y aún así, logró regresar a la base con un ala llena de balas. Para el piloto japonés, el riesgo de desmayo por fuerzas G, fallo de motor o explosión de combustible era constante. La guerra aérea, que antes se basaba en maniobras en un campo casi visual, ahora se libraba a altitudes superiores a 10.000 metros, a velocidades vertiginosas y con fuego a larga distancia. El Mustang fue diseñado para esta realidad. Japón, aún atrapado en la doctrina de la movilidad ligera y la maniobrabilidad cercana, vio a sus cazas convertirse en presas fáciles en cielos abiertos. La ironía histórica era evidente. El avión que solo debía cubrir un vacío temporal en el arsenal británico, acabó convirtiéndose en el símbolo definitivo de la dominación aérea estadounidense. Y lo que empezó como un pedido urgente, acabó siendo la integración más exitosa entre la ingeniería británica y la producción estadounidense. Una alianza industrial que voló, mató, ganó y regresó a casa. En Tokio, los informes de inteligencia llegaron demasiado tarde. Cuando los Mustang fueron avistados sobre el espacio aéreo metropolitano, volando en formación con los B-29, ya era demasiado tarde para reaccionar. No se había elaborado ningún plan de contingencia para enfrentarse a un caza basado en tierra cruzando el Pacífico. Ningún general había imaginado que el enemigo convertiría una isla tomada por la fuerza en una base de operaciones para cazas que volaban como bombarderos, luchaban como interceptores y aterrizaban con eficiencia industrial. El Mustang no era solo una máquina, fue un veredicto. Quienes no lo anticiparon, perdieron. Quienes no se adaptaron, cayeron. Pero para entender cómo se comportaba este monstruo tecnológico en combate real, hay que mirar el momento en que fue avistado por primera vez sobre los cielos de Tokio, y la reacción de quienes creían que era imposible. Porque el verdadero impacto del Mustang no era su rendimiento. Era la expresión de sorpresa de los pilotos japoneses cuando vieron, por primera vez, lo imposible cruzar el cielo. La primera aparición de los Mustangs sobre Tokio no fue anunciada por sirenas ni radares. Fue percibida por un piloto japonés que, mientras giraba su caza en patrulla, vio una formación enemiga donde nunca debería existir. Eran cazas monomotor que volaban en parejas, rápidos, disciplinados, alineados con precisión geométrica. En la doctrina japonesa, esto era imposible. Ningún manual, ningún instructor, ningún comandante había preparado a estos hombres para enfrentarse a un enemigo que llegaba de la nada. Elegía el combate, dominaba el cielo y desaparecía sin esfuerzo. Los cazas japoneses despegaron con prisa, muchos sin calentar los motores, otros con radios inoperativas o munición limitada. Cuando alcanzaron altitud de combate, los Mustangs ya estaban enfrentados a los bombarderos B-29, abriéndose paso con ráfagas de .50 que cortaban el cielo con método. Los pilotos japoneses maniobraban como sabían, buscando el combate cuerpo a cuerpo, el giro brusco, el duelo visual. Pero los estadounidenses no estaban allí para duelo. Estaban a punto de ser eliminados, y lo hicieron con tácticas energéticas, picados controlados, disparos a larga distancia, ascenso y recuperación. Cada movimiento estaba coordinado. Cada maniobra seguía patrones enseñados en simuladores y reforzados en misiones reales en Europa. La diferencia era brutal. Mientras que los japoneses volaban en escuadrones improvisados, sin un liderazgo definido, los Mustangs operaban como un organismo único. Atacaron y desaparecieron, informó un teniente japonés. No pudimos seguirlos, no pudimos alcanzarlos. Era como si luchásemos contra el viento. El impacto psicológico fue inmediato. Por primera vez, pilotos entrenados en el espíritu del sacrificio, entrenados para creer en la superioridad moral de su tierra natal, presenciaron a un enemigo que no solo dominaba técnicamente, sino que parecía no tener debilidades. Aviones que no se sobrecalentaban, armas que no se atascaban, combustible que no se acabó, formaciones que no se rompieron. La doctrina japonesa, basada en el duelo individual y el coraje,
Colapsó ante una fuerza que volaba como una máquina. La ironía de esta historia es que la solución estuvo delante de ellos desde el principio. Japón conocía los Mustangs por Europa. Conocía su autonomía, su alcance, su poder. Pero no creía que se adaptaran al Pacífico. No creía que los estadounidenses pudieran construir, transportar, suministrar y mantener esta máquina en una isla de ceniza volcánica. Subestimaron no solo la ingeniería, sino también la mentalidad bélica del enemigo. Y pagaron el precio en humo y caída. Si disfrutas desentrañando estos hechos de forma precisa y exhaustiva, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete. Así, podemos seguir sacando a la luz historias que la distancia ha intentado ocultar, pero que los datos revelan claramente. En los cielos de Tokio, aquel primer día, la guerra cambió. No porque un avión haya vencido a otro, sino porque una creencia se ha desmoronado ante la evidencia. Y para los pilotos japoneses que regresaron, los pocos que lo hicieron, quedaba una pregunta que resonaba silenciosamente entre hangares dañados y radios silenciadas. ¿Cuántos más vendrán? La respuesta llegaría pronto. Y no sería solo en número. Sería en repetición, precisión y devastación. Porque los Mustangs no venían a impresionar. Han venido para quedarse. Y en el siguiente enfrentamiento no habría 100. Serían 200. Y vendrían con objetivos definidos. En el corazón industrial de Estados Unidos, las máquinas no se detuvieron. En Detroit, Dallas, Inglewood y Kansas City, las fábricas operaban en turnos continuos, bajo luz artificial y disciplina mecánica. El acero llegaba en tren, se moldeaba sobre alfombrillas de soldadura automáticas, era inspeccionado por los ingenieros con tablas de dibujo, equipado con precisión decimal y probado por locomotoras que rugían antes incluso de ver la luz del día. Era una danza industrial donde no se perdía el tiempo, sino que se medía. Y la métrica era sencilla. Un Mustang completo, listo para el combate, cada 61 minutos. 7,000 piezas, 6 ametralladoras, 2 tanques extra y un motor Packard Merlin con un compresor de 2 etapas. Todo alineado, ajustado, inspeccionado y entregado como parte de una línea de montaje que trataba la guerra como un problema de flujo, no de gloria. Mientras tanto, en Japón, el esfuerzo bélico dependía de talleres improvisados, hangares expuestos y una red de suministros devastada. El aluminio era escaso, el cobre se había convertido en utensilios reciclados y los rodamientos de precisión provenían de fábricas ya destruidas por bombardeos. Construir un solo ayate requirió jornadas completas de trabajo manual. Los trabajadores tenían que adaptar las piezas a mano, usar contrachapado en partes del fuselaje y reutilizar tornillos. Había aviones listos para volar sin neumáticos. Había neumáticos sin aviones. La diferencia entre el esfuerzo bélico estadounidense y japonés no era solo una cuestión de cantidad, fue una concepción. En Estados Unidos, la estandarización convirtió lo imposible en rutina. Cada Mustang podía ser reparado por cualquier equipo, en cualquier frente, con las mismas herramientas y procedimientos. Había manuales técnicos, calendarios de mantenimiento, piezas intercambiables e inventarios avanzados. Era una guerra considerada un sistema. En Japón, cada caza era casi único. Las diferencias entre modelos, motores y armamento generaban confusión, dificultaban la formación y convertían el mantenimiento en un acto constante de improvisación. Mecánica necesaria para inventar soluciones. Los pilotos volaron con dudas. La confianza venía de la fe, no de la técnica. El impacto de esta desigualdad iba más allá de la logística. Cruzaba lo psicológico. Un piloto estadounidense sabía que si su caza era derribado, otro ya estaría en producción. Sabía que tendría combustible, munición, un técnico entrenado e incluso café caliente cuando regresara. Un piloto japonés, al despegar, llevaba consigo la incertidumbre de todo. La máquina, la misión, el regreso. Un Mustang podía despegar, atacar y aterrizar 3 veces en la misma semana. Un Ayate, si alguna vez despegó, ya era motivo de celebración. La disparidad en la producción se tradujo en cifras innegables. Solo en 1944, Estados Unidos produjo más de 96,000 aviones. Japón, ese mismo año, no alcanzó ni un tercio de esa cifra y vio gran parte de su producción destruida mientras aún estaba en tierra, antes del primer vuelo. En 1945, mientras los estadounidenses mantenían las fábricas funcionando a toda máquina,
Japón estaba siendo testigo de la bancarrota técnica de su cadena de suministro. En algunos casos era más rápido enterrar un caza dañado que repararlo. La ironía más cruel fue que, mientras Japón apostaba por la doctrina, Estados Unidos apostaba por los datos. Los ingenieros estadounidenses no solo diseñaban aviones, diseñaron soluciones a gran escala. Estudiaron la fatiga de materiales, el rendimiento en climas extremos, estadísticas de fallos. El Mustang no solo era rápido, era fiable. La tasa de fallos mecánicos era inferior al 1% en misiones de largo alcance. Los cazas japoneses, en cambio, sufrieron fallos eléctricos, sobrecalentamiento y fallos hidráulicos que ocurrían incluso antes del combate. La guerra, en esta etapa, ya no era pilotaje, era sobre matemáticas. Y la ecuación era sencilla. Cada hora, Estados Unidos recibía un nuevo Mustang. Cada hora, Japón perdía la oportunidad de reemplazar al siguiente caza derribado. El ciclo era implacable. Y en los hangares americanos, mientras se ensamblaba el siguiente caza, el siguiente piloto ya estaba siendo entrenado. El siguiente depósito ya estaba siendo llenado. La siguiente misión ya estaba planeada. Japón, al apostar por la distancia y la moral, ha olvidado que la guerra moderna no recompensa solo el valor. Recompensa la producción. Recompensa el mantenimiento. Recompensa el número que se repite. Y el número americano se repetía como un reloj. Un Mustang por hora. La próxima vez que cazas japoneses avistaran Mustangs sobre Tokio, no solo verían aviones, verían fábricas enteras volando. Y eso fue solo el principio, porque, aunque las líneas de montaje no cesaron, los cielos de Japón estaban a punto de recibir no solo aviones, sino también un cambio de estrategia. La guerra aérea cambiaría su naturaleza, y pronto, los bombardeos dejarían de ser el ataque principal. El objetivo dejaría de ser solo el suelo, porque los Mustangs empezarían a cazar directamente lo que mantenía a Japón vivo, sus propios cazas. En el cielo, el sonido de un motor puede ser el mismo, pero dentro de la cabaña, la realidad era la contraria. El piloto estadounidense de un P-51D Mustang llegó al teatro de operaciones tras un riguroso ciclo de entrenamiento. De media, volaba entre 400 y 600 horas antes de la primera misión de combate real. Fue entrenado en navegación por instrumentos, formación en altitud, simulaciones de emergencia, maniobras ofensivas y defensivas, uso de radio VHF de largo alcance y combate grupal. Equipado con un traje antigravedad, traje G, máscara de ofriño calefactada, botas térmicas y chaleco de supervivencia, no solo luchaba, formaba parte de un sistema que predecía su supervivencia. Detrás de él iban instructores, médicos, psicólogos, técnicos de tierra, oficiales de inteligencia y radios operando en tiempo real. El piloto japonés, en 1945, miraba al cielo como si volara solo. Muchos solo tenían 50 horas de vuelo. Algunos, menos de 30. La escasez de combustible ha convertido la formación en algo teórico. Aprendieron a maniobrar sin escalar. Estudiaban tácticas sin aplicarlas. Las radios inoperativas requerían señales manuales. Las mascarillas de oxígeno fallaron en altitud. No llevaban trajes G, lo que les hacía vulnerables a desmayarse bajo altas fuerzas G. Y a diferencia de los estadounidenses, sabían que si los derribaban, no habría búsqueda ni rescate. Un piloto japonés que se estrelló en el mar fue dado por muerto antes de tocar el agua. La doctrina imperial aceptaba el sacrificio como táctica, pero el coste moral fue silencioso. Un teniente superviviente escribió en su diario: «Cuando veo el cielo, veo mi final. No lucho para ganar, lucho porque me mandaron». El Mustang estadounidense, cuando entró en combate, formaba parte de un sistema sincronizado. Cada escuadrón operaba con un liderazgo claro, planes coordinados por radio, tácticas ensayadas y cobertura mutua. Los estadounidenses volaban en parejas, cubriéndose mutuamente, con órdenes dadas por código. Por otro lado, los japoneses se levantaron en grupos desorganizados. Cada piloto actuó por instinto o desesperación. Cuando se enfrentaron, vieron cómo sus cazas eran destrozados por disparos de 0,50 antes incluso de acercarse. Muchos nunca han conseguido bloquear el gatillo. La diferencia no solo estaba en el metal, sino en la mente. El piloto estadounidense sabía que la misión formaba parte de una campaña. Sabía que volvería, que habría otro despegue, otra oportunidad,
Voló para cumplir objetivos tácticos. Los japoneses, especialmente en los últimos meses de la guerra, volaron como supervivientes accidentales. Estaba ahí porque nadie más podía, porque los mejores ya habían sido masacrados. Japón, al perder a sus ases al inicio de la guerra, nunca los reemplazó, y no por falta de valor, pero por falta de estructura. Estados Unidos ha creado una cadena de formación. Cada piloto era el resultado de un proceso. Pruebas psicológicas, entrenamiento básico, intermedio, avanzado, entrenamiento de combate, simulaciones, evaluaciones periódicas. Todo documentado, todo grabado. Un piloto mal entrenado no volaba. En Japón, la urgencia ha borrado los criterios. A los 18 años, un joven fue colocado en una cabina. Aprendió a despegar, maniobrar, apuntar. Luego fue enviado al combate. Muchos murieron sin encontrar nunca un objetivo. Era coraje, pero fue un coraje mal dirigido. Una nación que enviaba a sus hijos a sacrificarse, mientras el enemigo volaba con estrategia, inteligencia y cobertura logística. Y el resultado era inevitable. Las pérdidas aumentaban. La confianza se evaporó. Por cada Mustang derribado, ya había otro en producción. Con cada piloto derribado, otro estaba listo. Para Japón, cada pérdida fue irreparable. Cada piloto perdido era un capítulo cerrado. No había sustituto. No existía un plan B. La guerra aérea, antes un duelo de habilidad, se convirtió en una ecuación de preparación. Y los números eran crueles. Al final de la guerra, más del 90% de los pilotos japoneses que lucharon contra los Mustangs no regresaron. Muchos ni siquiera participaron. Fueron derribados a kilómetros de distancia. Otros cayeron por colapso, miedo, fracaso. Y quienes regresaron tenían en sus ojos la confesión muda de quienes habían visto el futuro, y sabían que no formaban parte de él. Estados Unidos había logrado convertir al piloto en parte de una máquina mayor. Ya no era el héroe solitario, sino el operador de un equipo de trabajo. Japón, fiel a la imagen de los samuráis aéreos, mantuvo a sus hombres como guerreros, pero los envió a luchar sin blindados. Y así, batalla tras batalla, el cielo no se ocupaba de valentía, sino de estadísticas. Y el Mustang, más que un caza, se convirtió en un símbolo de algo que Japón no pudo lograr: la profesionalización total de la guerra. Pero aún había un detalle que profundizaría este abismo. Un factor silencioso pero decisivo. Porque los Mustangs no solo luchaban contra pilotos, luchaban contra el tiempo, y ganaron. En la siguiente parte, revelaremos cómo los estadounidenses usaron la meteorología, la ingeniería y la estadística para predecir el combate antes de que comenzara, y cómo los japoneses literalmente volaron en la oscuridad. En los cielos sobre Japón, la batalla dejó de ser un intercambio de ráfagas y se convirtió en un colapso de doctrinas. La guerra aérea japonesa seguía regida por manuales de los años 30, basados en la idea de que la maniobrabilidad prevalecía sobre la velocidad, que el valor superaba la coordinación. Esta creencia se desvaneció en el primer encuentro a gran altitud. Los Mustangs, operando en formaciones tácticas en B, mantuvieron una distancia y altitud superiores y comenzaron el combate con picados precisos a más de 500 millas por hora. La maniobra de boom y zoom, ataque vertical seguido de ascenso para recuperar la ventaja energética, se ejecutó con frialdad matemática. Cuando los cazas japoneses intentaron seguirles, perdieron el control. Las estructuras vibraban, las alas crujeban, los controles se bloqueaban. Muchos pilotos se desmayaban por demasiado G. Otros simplemente no sabían qué hacer. Los Mustangs iban y venían. No ofrecieron el combate cuerpo a cuerpo que los japoneses esperaban. Dispararon desde lejos, y lo hicieron bien. El disparo de desviación, que requería predecir el punto futuro de la trayectoria del enemigo, era dominio de los pilotos estadounidenses. Entrenados en salas con armas fijas, proyectores de movimiento y pruebas prácticas con munición real, dominaron el concepto como una ciencia. Un teniente japonés describió el asombro. Nos alcanzaron antes de que viéramos el destello del cañón. La mayoría de los pilotos japoneses no se entrenaban con objetivos móviles y tenían munición limitada. A menudo solo 150 cartuchos por cañón. Tenían que ahorrar dinero. Los estadounidenses, por su parte, despegaron con más de 800 proyectiles por avión. Y podían cometer errores.
Podían intentarlo de nuevo, porque el suministro llegaría. Siempre. La lógica del combate era asimétrica. Los Mustangs cazaban en manada, volaban en pares o escuadrones de 4, dividiendo objetivos, cubriendo sectores y rastreando por radio. Coordinaron ataques en tiempo real, con claridad. Cuando un Mustang se lanzó en picado, otro salió a vigilancia. Cuando uno abrió fuego, otro ya se preparaba para el segundo ataque. Era combate en red, y Japón no tenía respuesta. Con radios dañadas, los pilotos japoneses operaron como islas. Luchaban solos, gritaban sin ser escuchados, maniobraban sin apoyo. Cuando un ala era alcanzada, no había cobertura. Cuando un motor fallaba, no había escolta. Cada hombre voló con su fe, pero contra una fuerza que operaba con algoritmos. La estadística no mentía. De media, por cada Mustang derribado, se destruyeron 5 cazas japoneses. Y no se trataba solo de tecnología. Fue por doctrina, por preparación, por número, por la simple realidad de que, mientras un bando luchaba con margen, el otro luchaba con todo. Y perdió. La doctrina japonesa preveía el combate cuerpo a cuerpo, pero el Mustang imponía distancia, altitud y una velocidad que Japón no podía igualar. Cuando la lucha ocurrió, fue breve, decisiva y letal. Y la superioridad estadounidense no llegó de forma inesperada. Vino de la industria, la formación y la munición. A modo de comparación, mientras los japoneses tenían munición suficiente para unos 6 segundos de fuego continuo, los estadounidenses podían disparar durante 15 segundos. Puede parecer poco, hasta que recuerdas que, en el cielo, un segundo es suficiente para definir la vida y la muerte. Y la estadística más simbólica. En 1945, por cada 100 combates aéreos registrados entre P-51 y cazas japoneses, los estadounidenses ganaron 88. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque estos números definen más que victorias. Revelan la estructura oculta detrás de la guerra. Y explican por qué Japón perdió el cielo antes incluso de darse cuenta. Y lo que ocurrió en el aire no fue diferente de lo que ocurrió en tierra. Porque los mismos Mustangs que destruyeron casas ahora tenían nuevos objetivos. Fábricas, refinerías, trenes, puentes, barcos. La supremacía aérea no era un fin. Fue el comienzo de un asedio que pronto pondría a Japón de rodillas. A simple vista, parecía una guerra de pilotos. Pero detrás de cada enfrentamiento en el cielo, había una verdad incómoda. La guerra ya estaba decidida incluso antes del despegue. Mientras Japón seguía contando aviones en lotes de decenas, Estados Unidos produjo miles de ejemplares. Al final de la guerra, North American había entregado más de 15,000 Mustangs. Japón, en cambio, produjo alrededor de 3. 500 Ki-84 Hayates, su caza más avanzado, de los cuales una parte significativa nunca llegó a combatir. Muchos se quedaron sin motor, otros sin ruedas. Algunas, desmanteladas por falta de transporte o saboteadas por bombardeos antes de la entrega. La estadística de sacrificio entre Mustangs y cazas japoneses hablaba por sí sola, 13-1 en los primeros meses. Luego, a medida que la calidad de los pilotos japoneses disminuyó y aumentó la cobertura estadounidense, esa proporción alcanzó 20-1. En algunas unidades los informes señalaron que, en 5 misiones, ningún Mustang había sido derribado, mientras que más de 50 aviones japoneses fueron destruidos. Y no era solo cantidad, era profundidad. Para mantener un escuadrón de Mustangs operativo durante una semana en Iwo Jima, los estadounidenses enviaron miles de toneladas de combustible de alto octanaje refinado en Texas, piezas de repuesto numeradas, munición empaquetada en kits estandarizados, aceites hidráulicos, herramientas, calibradas y mecánicos entrenados en protocolos específicos. Cada Mustang podía desmontarse y volver a montarse con precisión quirúrgica. Había calendarios para cambios de aceite, revisiones de hélices y reemplazo de neumáticos. Nada se dejó al azar. En Japón, el mantenimiento era un acto de desesperación. Un caza se repara con lo que tenías, no con lo que necesitabas. Se reutilizaron tornillos, cables improvisados, piezas recicladas de aluminio de aviones estrellados. Muchos aviones despegaron sin garantía de regreso, no por estrategia, sino por la falta de una alternativa. La guerra moderna requería no solo valor, sino infraestructura. Y en este campo,
Japón ya había perdido incluso antes de que el primer Mustang cruzara su espacio aéreo. La lógica era fría, industrial y despiadada. Mientras los estadounidenses tenían suficientes cazas para reemplazar todos los derribados en menos de 48 horas, Japón veía cómo su reserva se evaporaba con cada misión. De media, por cada pérdida de Hayate, no había sustituto. Y por cada Mustang derribado, ya había 3 listos para reemplazarlo. Era como luchar con lanzas contra una cadena de montaje. La superioridad aérea estadounidense no era solo visual, era estructural. Provenía de minas que extraían bauxita, de refinerías que convertían petróleo en energía, de ferrocarriles que transportaban piezas a fábricas que nunca dormían. La guerra se decidió en Detroit, en Fort Worth y en Seattle. Y en Japón, donde se bombardearon fábricas improvisadas antes de completar la producción, la esperanza dejó de existir. Incluso los jinetes veteranos empezaron a notarlo. No paraban de volver, escribió un funcionario japonés. Incluso cuando masacramos a 1, 2, había más. El cielo estaba lleno de ellos, y nosotros vacíos. Los números no mienten. Cada Mustang representaba más de una máquina. Fue la materialización de una doctrina que anteponía la planificación por encima de la valentía, la repetición por encima de la improvisación. Mientras Japón apostaba por héroes solitarios, Estados Unidos apostó por la previsibilidad. Y ganó. Pero había algo aún más simbólico en este desequilibrio. Porque los Mustangs no solo dominaban los cielos, elegían el momento, el lugar y la forma de ganar. Y estaban a punto de aprovechar esa ventaja para atacar no solo objetivos militares, sino el corazón logístico de Japón, sus transportes, sus puentes, sus vías, su energía. Lo que estaba por venir no fue un ataque, fue un apagón. Y empezaría desde el principio. En la primera mitad de 1945, las bases aéreas japonesas se convirtieron en depósitos de silencio. Hangares antes vibrantes con motores calentantes ahora se llenaban con el sonido hueco del metal abandonado. Los cazas descansaban bajo lonas improvisadas, no por falta de pilotos, sino por falta de condiciones mínimas para volar. Faltaban neumáticos, faltaban bujías, faltaba fluido hidráulico. En muchos casos, incluso faltaba combustible. El petróleo había desaparecido de los almacenes imperiales, y lo poco que quedaba se extraía mediante un proceso desesperado. Pirólisis de tocones de pino, produciendo un combustible sintético inestable y corrosivo. Era el equivalente a repostar aviones con resina hervida. Los motores fallaron, las bombas de inyección se atascaron y aumentaron los riesgos de explosión interna. Los mecánicos, héroes anónimos de una derrota anunciada, trabajaban con martillos, alambre y trozos de fuselaje de aviones derribados. Uno de ellos lo anotó en su cuaderno. Incluso reutilizamos tornillos de las alas de un Zero destruido por una bomba. Todo lo que es metal ahora vale oro. Mientras tanto, la realidad al otro lado del océano era diferente. Los barcos Liberty estadounidenses, producidos a un ritmo de 3 al día, descargaban contenedores llenos de piezas nuevas, fluido hidráulico sellado, neumáticos calibrados, munición empaquetada calibre y combustible refinado en refinerías protegidas por millas de mar. Para 1945, la producción estadounidense de fluidos hidráulicos de grado aeronáutico superaba por sí sola la capacidad total de refinado de petróleo de Japón. El sistema americano era redundante por diseño. Por cada componente vital había una reserva, y por cada reserva había transporte. La cadena de suministro funcionaba como un reloj. Abastecía bases a 1.500 kilómetros de la costa estadounidense, con más regularidad de lo que Japón podía abastecer a su propio archipiélago. Los pilotos estadounidenses sabían que cada misión estaba sustentada por un océano de logística, combustible que cruzaba el Pacífico, piezas de Chicago, munición empaquetada en Nueva Jersey, comida enlatada de California y técnicos de tierra formados en Texas. Nada fue improvisado. Todo estaba planeado. En Japón, incluso lo básico se había convertido en un lujo. Las bombas incendiarias destruyeron fábricas de caucho, cortaron ferrocarriles y convirtieron el transporte de suministros en un juego de supervivencia. En una base al norte de Honshu, una unidad aérea contaba con más casas que ruedas. En otra, los mecánicos quemaban muebles antiguos para calentar aceite de motor congelado. La aviación imperial se había reducido a una simulación.
Los pilotos que aún volaban tenían órdenes de evitar enfrentamientos. Muchos entrenaban en círculos en el campo, solo para mantener algo de actividad. Era la agonía de una fuerza aérea que ya no luchaba, simplemente resistía. La guerra ya no se libraba con bombas. Se detuvo por ausencia, y Mustang lo sabía. Los ataques se volvieron más quirúrgicos, objetivos logísticos, depósitos, estaciones de tren, barcos de carga. Los estadounidenses habían entendido que destruir la voluntad de luchar era menos eficiente que destruir la capacidad de combustible. Y así lo hicieron. Uno a uno, los nodos de la red japonesa fueron cortados. El cielo ya no era un campo de batalla. Era un territorio ocupado por la repetición, la técnica y la abundancia. Si aún había resistencia, era simbólica. Y hasta esta empezó a quedarse en silencio. Porque, en ese momento, ya no se trataba de quién tenía el mejor caza, el piloto más valiente o la maniobra más audaz. Se trataba de quién aún podía despegar. Y en ese mes de junio de 1945, cientos de Mustangs volaban diariamente sobre un imperio que apenas podía despegar. Pero había un último vínculo que sostenía a Japón. Un solo sector aún respiraba, oculto en las sombras de la noche, moviendo tropas y suministros en silencio. Los trenes. Y los Mustangs ya sabían dónde encontrarlos, porque la siguiente misión no sería contra aviones, sería contra la columna vertebral de una nación. Desde los primeros años de la guerra, Japón basó su doctrina aérea sobre un pilar emocional, el espíritu guerrero, la idea de que un hombre, lo suficientemente valiente, podría vencer a cualquier máquina. Era el código del Bushido transpuesto al cielo. Los pilotos imperiales no solo eran entrenados para volar, sino para creer que la valentía prevalecía sobre la tecnología. En sus uniformes llevaban amuletos de seda, palabras de antepasados, promesas de honor. El sacrificio se consideraba la cima de la virtud, pero en 1945, esa narrativa empezó a desmoronarse, y los Mustangs fueron los primeros en revelar las grietas. Cuando los cazas estadounidenses empezaron a aparecer rutinariamente sobre Tokio en misiones de patrulla y escolta sin oposición significativa, muchos pilotos japoneses se dieron cuenta de una nueva verdad. El coraje por sí solo no despegaba. La doctrina del sacrificio empezaba a disolverse ante la realidad de la guerra moderna. Por mucho que creyeran, no había forma de que pudieran vencer a un enemigo que luchaba con números, previsión e ingeniería. Las cuentas internas se volvieron cada vez más oscuras. Un teniente japonés escribió: «Nos dijeron que nuestra voluntad nos haría invencibles. Pero cuando los Mustangs se lanzaron en formación perfecta, silenciosos, rápidos y coordinados, lo entendí. La voluntad no esquiva balas». La propaganda oficial, que seguía proclamando victorias y anunciando ataques suicidas como forma de resistencia, ya no convencía ni siquiera al propio ejército. Muchos pilotos se vieron obligados a participar en misiones kamikaze bajo presión, sin preparación psicológica o técnica. Otros simplemente desaparecieron antes de la misión. En el campo, los comandantes informaron de deserciones silenciosas, caídas inexplicables, aterrizajes de emergencia fingidos. El mito del sacrificio empezaba a dar paso al silencio de la duda. Y este colapso ideológico tenía un nombre: Mustang. Porque la constante aparición de estos cazas sobre la capital japonesa, sin esfuerzo, combativos, sin oposición, era un recordatorio brutal de que la guerra había cambiado de fase. Los Mustangs no vinieron a enfrentarse, vinieron a patrullar, controlar y desintegrar cualquier intento de resistencia incluso antes de que naciera. Era poder absoluto, ejecutado con economía de fuerza y precisión quirúrgica. En testimonios recogidos tras la guerra, muchos pilotos japoneses confesaron un sentimiento recurrente: la impotencia. No había a dónde subir, dijo uno. Siempre eran más altos, rápidos, con mejor visión. Nos vieron antes, y nosotros solo volamos para que nos vieran. La maquinaria propagandística imperial no pudo sostener la mentira frente a la evidencia visual. Poblaciones enteras, que antes creían en la inviolabilidad de los cielos del imperio, ahora veían cazas estadounidenses surcando el cielo a plena luz del día, sin resistencia, sin reacción. Las radios militares, antes llenas de fanfarronería, ahora emitían órdenes de ocultar aviones, evitar enfrentamientos y proteger lo que quedaba. La doctrina del kamikaze, vendida como gloria, llegó a considerarse desesperación.
y no solo por los enemigos, por los propios japoneses. La superioridad de los Mustangs desmanteló, pieza a pieza, la ilusión de que el valor podía imponerse a la logística. Cada ataque coordinado, cada picado bien dirigido, cada misión cumplida sin pérdidas, era una lección práctica de que la guerra ahora se decidía en la retaguardia, en las fábricas, en las hojas de cálculo, en las torres de mando. El piloto americano no necesitaba ser más valiente, solo necesitaba cumplir con el protocolo, porque el sistema era más fuerte que cualquier ideal individual. Para 1945, la guerra ya no era una cuestión de moral, era cuestión de mantenimiento. La transición fue brutal para una cultura acostumbrada a valorar el sacrificio sobre la eficiencia. Pero era inevitable. La doctrina del sacrificio, antes vista como honor, ahora se consideraba un desperdicio. Un comandante imperial, que fue un firme defensor de la resistencia suicida, fue grabado diciendo: «Perdimos la guerra cuando empezamos a enviar hombres a morir por falta de piezas». El final del mito no llegó con una explosión. Vino acompañado de silencio, con hangares vacíos, con pilotos vivos que no querían morir, con cazas enteros ocultos bajo redes de camuflaje, no para atacar, sino para evitar ser destruidos antes de despegar. Y ese silencio se llenó de un sonido familiar, el profundo y confiado retumbar de los Mustangs, cruzando el cielo en perfecta formación. La mayor derrota no fue en la matanza. Era incapaz de reaccionar, en la imposibilidad de resistirse, en la confesión moral de que la guerra moderna había dejado de ser una epopeya de honor y se había convertido en un cálculo de eficiencia. Pero el Mustang no terminaría ahí. Su siguiente misión fue aún más simbólica, porque después de destruir el cielo se hundiría, y para atacar lo que aún mantenía a Japón en movimiento, sus ferrocarriles. Era primavera en Tokio. Los cerezos florecían como siempre, lanzando pétalos al viento en un espectáculo silencioso de color y renovación. Pero en aquel abril de 1945, el cielo trajo otro tipo de espectáculo. No la de la naturaleza, sino la de la ingeniería. Formaciones de P-51. Mustangs cortaban el azul con una precisión aterradora, volando en sincronía milimétrica, como si cada casa conociera la respiración de su vecino. Volaron bajos, sin prisa. Ellos tenían la dominancia. Debajo de ellos, los arrozales se doblaban con el viento caliente del motor, y pueblos enteros se detenían a observar. Por primera vez, los civiles japoneses vieron al enemigo de cerca, no como una figura en los periódicos, sino como una sombra real que pasa por sus tejados. Y lo que vieron fue algo que desafiaba todo lo que les habían enseñado. Largos e imponentes aviones metálicos con tanques auxiliares que brillaban al sol, y luego eran elegantemente descartados, cayendo como meteoritos plateados hacia el suelo. No hubo combate, solo presencia. Una coreografía aérea que alternaba silencio con truenos, porque poco después llegó el sonido, el ritmo bajo y mecánico de las ametralladoras, 50 disparando en ráfagas cortas e intercaladas, siempre al ritmo de quienes no desperdician. Los objetivos no eran bases militares. Había estaciones de tren, puentes, pequeños trenes de suministros. El Mustang había descendido del cielo, y ahora pisaba suelo japonés con balas y precisión. Las explosiones arrasaron el suelo en secuencias ordenadas. Un tren averiado se rompió como papel. Los carros de suministros se convertían en llamas. Barrios doblados como serpientes metálicas. Pero lo más llamativo era el contraste. Un pueblo prístino junto a un almacén en ruinas. La destrucción fue selectiva, metódica, casi quirúrgica. Y por eso, aún más aterrador. Un periodista japonés escribiría años después: era como si el cielo hubiera elegido lo que viviría y lo que moriría. Los niños, escondidos en sótanos, oían los sonidos como latidos del destino. El gobierno seguía hablando de resistencia, pero la población vio con sus propios ojos que la guerra ya tenía otro idioma. La imagen más simbólica llegó el 19 de abril. 3 Mustangs cruzaron el espacio aéreo del Palacio Imperial, volando tan bajo que sus sombras tocaron el techo. No se dispararon tiros, no se lanzaron bombas, solo era un mensaje. El bastión simbólico de Japón se había logrado, no por la fuerza bruta, sino por la capacidad de llegar. Y esa capacidad venía de algo que pocos japoneses entendían: la escala de la producción estadounidense.
Para entonces, Estados Unidos producía 96 millones de municiones de 0,50 al mes. Sí, has oído bien. 96 millones. Es como si cada ciudadano estadounidense pudiera disparar 300 balas cada 30 días. Este número por sí solo explicaría por qué la guerra aérea se ha convertido en matemáticas. Y si eso te ha impresionado, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque son estos datos los que cuentan la verdad detrás de las victorias. Los Mustangs no eran solo armas. Eran la punta visible de un engranaje colosal que alimentaba el cielo con todo lo que necesitaba. Piezas, pilotos, munición, lógica. Y con ese poder en sus manos, los pilotos estadounidenses empezaron a actuar como cirujanos de destrucción, atacando el sistema nervioso de la movilidad japonesa, impidiendo que las tropas se movieran, que los suministros llegaran, con la esperanza de formarse. Y lo más devastador fue que lo hicieron con ligereza. La fría belleza de la técnica aplicada con disciplina militar. El sonido de los motores Merlin reverberaba en los valles y ciudades como advertencia: ya no hay refugio. Un oficial japonés escribió en su diario: nunca imaginé que la destrucción pudiera sonar tan elegante. Pero estos aviones no vinieron a pelear, vinieron a decidir. Y la decisión estaba cerca. Porque tras dominar el cielo, detener los trenes y silenciar la doctrina del sacrificio, los Mustangs estaban listos para apuntar donde nadie se había atrevido antes: los centros de producción, fábricas, refinerías, centrales eléctricas. El siguiente objetivo no sería un soldado, sería la capacidad de seguir existiendo como nación industrial. En cuestión de semanas, el cielo japonés pasó de ser un espacio de defensa a convertirse en territorio ocupado. La supremacía de los P-51 de Mustang no se limitó al combate directo. Reconfiguró el concepto de soberanía aérea. Las misiones de reconocimiento, antes arriesgadas y restringidas a grandes altitudes, ahora se realizaban a baja altitud, con pilotos estadounidenses fotografiando objetivos industriales a pocos metros del suelo, sin temer intercepciones. Los informes de inteligencia llegaron más rápido que cualquier respuesta japonesa. Con el apoyo de aviones de largo alcance basados en Iwo Jima, los P-51 comenzaron a patrullar todo el archipiélago, desde el norte de Hokkaido hasta las islas del sur, escoltando B-29 de forma regular, protegiendo misiones de bombardeo y, aún más, castigando cualquier intento de reacción. El concepto de negación total del espacio aéreo se había logrado. Ninguna base aérea japonesa operaba de forma segura. Ninguna vía estaba protegida de la vista estadounidense. En misiones diarias, los Mustangs volaban en parejas, tríos o escuadrones enteros, barriendo regiones enteras en busca de objetivos móviles y encontrándolos. Los objetivos no eran solo militares: ferrocarriles, fábricas, camiones, subestaciones eléctricas, almacenes agrícolas. Todo lo que apoyaba la movilidad de Japón se trataba como un objetivo estratégico. Y lo más devastador fue que los japoneses lo vieron suceder a la luz del día. El tiempo de los ataques ya no es una variable. En cualquier momento, en cualquier lugar, una sombra metálica podía emerger entre las nubes, caer y volar lo que estuviera abajo. Las bases aéreas que seguían en funcionamiento eran bombardeadas constantemente en tierra. Pocos aviones podían despegar. Los que lo hicieron, regresaron dañados, o nunca se les volvió a ver. La doctrina japonesa se había vuelto pasiva por necesidad. Ya no se trataba de luchar, sino de intentar sobrevivir. Los informes internos de la Fuerza Aérea Imperial hablaban de una total desorganización del sistema defensivo. El alto mando sabía que el espacio aéreo estaba perdido. «Solo tenemos superioridad en la memoria», escribió un oficial. Los Mustangs se habían convertido en símbolos. No solo luchaban, decidían. Era la cúspide del control. Cuando un bando no solo vuela, sino que elige quién puede volar. Y esa elección recayó solo en los estadounidenses. Las patrullas volaron sin oposición. Las misiones de ataque se llevaron a cabo con márgenes mínimos de pérdida. La tasa de retorno superaba el 97%, una cifra impensable en los primeros años de la guerra. Y eso afectó a todo: moral, logística, política. Incluso los B-29, que antes eran objetivos prioritarios de la defensa japonesa, ahora operaban libremente, sabiendo que los Mustang despejaban el camino con precisión. Japón había perdido el cielo, y con ello perdió su futuro, porque sin control aéreo,
no hay línea de suministro. Sin suministros, no hay contraofensiva. Sin una contraofensiva, no hay esperanza. Fue un efecto dominó invisible, desencadenado no por bombardeos masivos, sino por la persistencia estratégica y la superioridad técnica. Un Mustang volando en patrulla significaba más que presencia militar. Era un mensaje claro: resistirse era inútil. Y ese sentimiento se extendió. Con cada base abandonada, cada tren destruido, cada fábrica cerrada, Japón se rindió no ante una tropa, sino ante una lógica. La lógica de que el cielo había sido conquistado no con valentía, sino con planificación, industria y ciencia. Y aún quedaba un número más en esta zona. Porque si el cielo estaba dominado y el suelo comenzara a asfixiarse, el siguiente objetivo sería invisible, pero vital: la moral interna de quienes aún creían en la victoria. Y los Mustangs estaban a punto de convertir la idea de la invencibilidad imperial en otra nube más en el horizonte. El 14 de agosto de 1945, mientras millones esperaban ansiosamente el resultado de una guerra que había durado casi 6 años, 2 pilotos estadounidenses se preparaban para una misión rutinaria de ataque sobre Japón. El teniente Jerry Yellen, veterano de múltiples incursiones, despegó junto a Philip Schlamberg, de 19 años, en un par de P-51 Mustangs. La misión era sencilla: destruir un aeródromo japonés activo en la región de Tokushima. En ese momento, la resistencia era escasa. El cielo estaba prácticamente despejado. La supremacía estadounidense dejó de ser una competición, sino una rutina. Lo que no sabían era que, horas antes del despegue, había recibido un mensaje desde el alto mando. El emperador de Japón estaba a punto de anunciar la rendición. La guerra, a todos los efectos prácticos, había terminado. Pero el mensaje no llegó. O, más precisamente, no llegó a tiempo. El código de cancelación no fue recibido. Y así, en un cielo ya conquistado, sobre un imperio ya derrotado, 2 Mustangs cruzaron el silencio con sus alas metálicas, como si aún fuera necesario demostrar algo. Jerry Yellen voló delante. Schlamberg le siguió, manteniendo la formación. No hay enemigo en el radar. No hay aviso en las radios. No hay indicios de que la historia ya hubiera cambiado de rumbo. Se lanzaron en picado sobre el objetivo con precisión entrenada, y cuando los cañones dispararon, lograron una misión que ya no necesitaba existir. Fue entonces cuando ocurrió. Un solo disparo antiaéreo, proveniente de un cañón oculto entre los árboles, alcanzó el caza de Schlamberg. El avión estalló en llamas, se estrelló en la pista y desapareció. Jerry Yellen, al notar la ausencia de su compañero, completó la misión y regresó solo. Solo al aterrizar, cuando apagó el motor y escuchó el inusual silencio en la base, le informaron que Japón se había rendido. Oficialmente, la guerra había terminado al mediodía de ese mismo día. Philip Schlamberg murió alrededor de las 11:20 de la mañana. Uno de los últimos, si no el último, estadounidenses en morir en combate en la Segunda Guerra Mundial. El piloto más joven del escuadrón murió luchando en una guerra que ya había terminado. Un reflejo trágico de lo que se ha convertido la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto en el que la distancia entre el mando y el campo, entre la decisión y la ejecución, entre el fin y el impacto, podría medirse en minutos y costar vidas. Y una vez más, el símbolo era el Mustang. Un caza diseñado para ganar, operado por una máquina logística impecable, pero que, aún así, no podía escapar a la ironía de la guerra. La misión de Yellen y Schlamberg nunca fue registrada en la radio japonesa. Ninguna unidad respondió. No se libró combate. Fue una batalla unilateral. Y aún así, alguien murió. La historia de esta última misión cuelga como recordatorio. Por muy precisa, tecnológica y eficiente que sea una guerra, sigue siendo librada por hombres, y los hombres sangran. Mientras se celebraba el final en las calles de Nueva York y Londres, un cuerpo ardía silenciosamente en el interior de una isla devastada. La muerte de Schlamberg no fue solo una tragedia, era una alegoría. Un símbolo cruel de que, incluso con el dominio aéreo, incluso con la supremacía industrial, incluso con todas las ventajas tecnológicas, la guerra siempre deja huellas que no pueden predecirse ni evitarse. Porque, al final, el silencio radiofónico también mata. Y tras ese silencio, quedó una pregunta que resonaría durante décadas. ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado si la victoria se hubiera entendido con la misma rapidez con la que los Mustangs cruzaron el cielo? Pero ese no fue el final del impacto.
Porque la última bala no fue disparada por Schlamberg. Fue moldeada antes, en las fábricas de California, en los almacenes de Kansas, en los oleoductos de Texas. Y estos mismos elementos estaban a punto de formar algo aún más destructivo, más simbólico, más decisivo, algo que no volaría con hélices, que no vendría con una ametralladora, pero eso pondría fin a la guerra de una vez por todas. Entre las ruinas silenciosas de una nación en colapso, las palabras de los que estaban al otro lado sobrevivieron. No generales, no políticos, sino pilotos. Hombres que miraban al cielo y veían no solo enemigos, sino el reflejo de un futuro que Japón no podía alcanzar. En un diario encontrado en una base abandonada en Chofu, un teniente de la aviación japonesa escribió: «No luchan como nosotros. No están desesperados. Volan con precisión, como si tuvieran tiempo». La simple frase revela un abismo. Porque mientras el piloto japonés fue lanzado al combate con 50 horas de vuelo, sin traje antigravedad, sin comunicación, el estadounidense formaba parte de un equipo que le preparaba desde tierra hasta el cielo. Las cartas de despedida escritas por kamikazes pasaron de una gloria exaltante a una lamentación de inutilidad. En una de ellas, un joven aviador confesó: «Si hubiera sabido que luchar con honor era morir en silencio frente a una máquina que no siento ni toco, quizá habría elegido otro camino». Ya no se trataba de valentía, sino de resignación ante la técnica. Un mayor de la Fuerza Aérea Imperial, capturado semanas después de la rendición, dijo en el interrogatorio: «Cuando vi a los Mustangs sobrevolando el Palacio Imperial, me di cuenta de que no estábamos luchando contra hombres, sino contra toda una civilización. Allí supe que habíamos perdido». Este tipo de afirmación se repetía con diferentes voces, no como halago tras la derrota, sino como una amarga confesión de alguien que entendió, demasiado tarde, que la guerra ya estaba decidida incluso antes del primer despegue. Y no por la voluntad de los soldados, sino por el poder invisible que los sostenía. Industrias 24 horas, refinerías de Texas bombeando combustible de 100 octanajes, barcos Liberty desechando piezas, munición, repuestos, radios, cables, engranajes y esperanza. Un poder que no se veía en el campo, pero que lo sobrevolaba. Y eso ahora se infiltraba en la mente de los propios enemigos. Muchos pilotos japoneses admiraban en secreto el P-51D. Algunos lo llamaban el halcón plateado, otros solo delfín. El contraste era inevitable. Mientras sus propios cazas luchaban por mantener el control por encima de los 500 km/h, los Mustangs se lanzaban en picado a más de 800 km/h y regresaban para otra misión ese mismo día. La ironía de esta historia es que la solución siempre ha estado ahí. No en valentía, sino en preparación. No en sacrificio, sino en apoyo. Y si valoras este tipo de verdad oculta entre líneas de la historia, disfruta de este vídeo y suscríbete. Porque aún queda mucho por revelar. La grandeza estadounidense, en este caso, no consistía solo en fabricar aviones, sino en crear las condiciones para que ganaran antes incluso de luchar. Y el enemigo lo vio, sentido, y en muchos casos lo hizo, porque incluso derrotado, el piloto japonés no estaba ciego. Era solo parte de un sistema que le abandonó. La dignidad reside en reconocer esto, y muchos lo reconocieron. Pero había un detalle aún más inquietante, algo que los pilotos supervivientes nunca olvidarían. No era el sonido de los motores, ni la velocidad, era el silencio tras el fallecimiento, un silencio que no traía órdenes, ni anuncios, ni explicaciones, solo una presencia que decía: «Estamos aquí, y no se puede hacer nada más». Este tipo de silencio nunca se ha superado, porque no anunció la muerte, anunciaba el futuro. Y ese futuro tenía un nombre, y ese nombre estaba a punto de redefinir la propia idea de la Fuerza Aérea. El P-51D Mustang no era solo un avión, era la encarnación de una época, un artefacto volador que personificaba todo lo que definía el siglo XX: eficiencia en serie, alcance sin precedentes, fiabilidad operativa y supremacía tecnológica aplicada metódicamente. Aunque los manuales japoneses seguían enseñando técnicas de duelo aéreo inspiradas en los códigos de honor ancestrales, los ingenieros estadounidenses trazaban curvas de compresión, relaciones potencia-peso y flujos laminares con la regla, brújula y motores UE-12.
La guerra, en ese momento, ya no se ganaba por valentía, sino por cálculos. Y el Mustang fue el producto final de esa ecuación. Un caza que podría despegar con 900 litros de combustible, cruzar 2,000 kilómetros de mar abierto, escoltar bombarderos pesados, entrar en combate y aún así regresar con margen. Era lo opuesto a la guerra romántica que muchos aún intentaban preservar, y precisamente por esta razón, invencible. Hoy, décadas después, el contraste aún sobrevive. En espectáculos aéreos en el campo americano, Mustangs restaurados cortaban los cielos con el mismo rugido profundo de 1945, brillando al sol como máquinas que desafiaban lo imposible. En un rincón tranquilo de un museo japonés, yace un Nakajima Ki-84 Hayate sin brillo, corroído por el tiempo, olvidado por una memoria nacional que prefería enterrar el pasado en lugar de explicarlo. Esos dos aviones representaban más que fuerzas militares, representaban filosofías opuestas. Por un lado, una civilización que transformó la agricultura en acero, el petróleo en energía y la logística en lengua. Por otro, una cultura que aún creía que la voluntad podía superar la realidad, que ese espíritu reemplazaba a la ingeniería. Pero el cielo de Tokio respondió, y él respondió con datos. Los tanques de aluminio vencieron a las espadas de bambú. Los supercargadores de 2 etapas borran los juramentos de sacrificio, y las radios VHF susurran en silencio el fin de doctrinas que gritan. El P-51D no solo ganó batallas, sino también conceptos, y se convirtió en el primer caza verdaderamente global de la historia. Su alcance ha redefinido el teatro de operaciones. Su producción en masa demostró que la cantidad con calidad no era utopía, sino estándar, y su imagen, inmortalizada en fotografías de Tokio en llamas, consolidó la idea de que el dominio aéreo, una vez conquistado, determina todo lo que ocurre por debajo. La sombra proyectada por sus tanques desechables, al caer, no era solo un artefacto, era una sentencia. La guerra moderna la decidiría quien controlara la cima, y nadie más controlaría la cima como Estados Unidos después de 1945. Japón, al final, fue aplastado no por la furia, sino por la rutina, por la fuerza repetida de la industria americana, capaz de crear 1000 Mustangs, alimentar a 1000 Mustangs, mantener 1000 Mustangs, y reemplazar 1000 Mustangs, si es necesario. El enemigo no era un piloto, ni un escuadrón, ni una base. Era una fábrica que nunca dormía. Y el símbolo de esto era el avión que volaba incluso cuando terminó la guerra. El avión que patrullaba incluso cuando no quedaba nada que vigilar. El avión que, al final, sobrevivió a su propia función, convirtiéndose en un símbolo. Pero el Mustang aún tenía un papel que desempeñar, porque la guerra, aunque ganada en los cielos, aún necesitaba una firma en el terreno. Y esta firma no llegaría en forma de tratado, llegaría en forma de luz. Una luz que borraría todas las sombras, incluida la que proyectaba el Mustang, porque cuando el silencio se rompió por la energía del átomo, la guerra que los Mustangs habían iniciado sería terminado por otra máquina, mucho más potente y definitivo. Durante siglos, Japón creyó que su protección provenía de lo invisible, del viento divino, el kamikaze que, según la leyenda, salvó a la nación de la invasión mongola en el siglo XIII. En 1945, esta creencia volvió a surgir. Los jóvenes pilotos eran entrenados para lanzarse contra naves con sus propios cuerpos, creyendo que el sacrificio sería suficiente para detener la fuerza que se acercaba. Pero sobre las nubes, había un nuevo sonido. No era el silencio místico del viento. Fue el rugido constante, mecánico, casi metronómico, de los motores Merlin de Rolls-Royce, lo que impulsó a los Mustangs. Un sonido que no dependía de la fe, sino de la repetición. No era impredecible, era inevitable. Cada vibración traía consigo no solo destrucción, sino un recordatorio. La guerra había cambiado el lenguaje. El kamikaze fue único, emotivo, definitivo. El Mustang era colectivo, racional, apoyado por una cadena de montaje que producía más motores que los pilotos japoneses. Mientras el kamikaze volaba como última oración, el Mustang volaba como una declaración sistemática. El contraste no podría ser más brutal. Uno evocó la gloria póstuma, la otra, una estadística viva. Uno fue el fin de un hombre,
La otra, el comienzo de una era. En Okinawa, al final de la guerra, se registró el último gran ataque kamikaze. Al mismo tiempo, los Mustang patrullaban los cielos al norte, ya planeando la siguiente misión. No por emociones, sino por calendario. Y cuando los bombarderos B-29 empezaron a volar en oleadas enormes, los Mustangs estaban allí, junto a ellos, como escolta y prueba. Prueba de que el tiempo del honor solitario había terminado. El nuevo tiempo pertenecía a la precisión. Ese rugido que resonaba por Tokio, a menudo confundido con trueno, no era una señal divina. Era una ingeniería británica adaptada a Estados Unidos, impulsada por combustibles refinados en Texas, transportados por petroleros Liberty, máquinas de abastecimiento fabricadas en fábricas de Kansas, ensambladas en Detroit y pilotadas por jóvenes formados en programas estandarizados. Un piloto japonés escribió: «Pensé que me enfrentaría a hombres como yo, pero me enfrenté a máquinas que no paraban. Enfrenté el sonido del futuro, porque al final, la guerra no fue solo un enfrentamiento entre ejércitos, era una disputa entre cosmovisiones. Y la visión que ganó fue la que intercambió poesía por producción, símbolo por serie, espada por supercargador. El sonido de Merlín arrasó el mito de los kamikaze, y con ello, lo que quedaba de la idea de que la guerra podía ganarse con la fe, se desvaneció. Japón escuchó, entendió, y no pudo responder. Pero aún así, había algo más silencioso que el sonido de los motores. Algo que descendía, no volando, sino cayendo, sin hélices, sin ala, sin piloto, y no hay segunda oportunidad. El mundo estaba a punto de oír otro sonido, y no provocaría un ruido, traería luz. Una luz demasiado blanca para ser contemplada, una luz que no distinguiría entre fe y razón, una luz que pondría fin a la guerra, y comenzaría otra era. Hoy en día solo queda intacto un único Hayate original Nakajima Ki-84 en el mundo. Se exhibe en un museo de aviación, estacionaria, sin sonido, sin vuelo, con la pintura descascarrilándose y el fuselaje corroído por la humedad del tiempo y la indiferencia de la historia. En cambio, más de 150 P-51 de Mustang siguen volando. Participan en exhibiciones aéreas, cortan el cielo como reliquias vivientes, restauradas con detalle, preservadas como tesoros de ingeniería y símbolos de una victoria que no solo fue militar, sino también industrial, cultural y filosófica. De esta diferencia nace la reflexión. Lo que queda en los cielos de una guerra no son solo restos o trofeos, sino la memoria de lo que uno eligió preservar. Y los cielos de Tokio, en 1945, registraron algo que ninguna estadística puede borrar. El choque absoluto entre fe y máquina, entre sacrificio y sistema, entre tradición y revolución. Los pilotos japoneses que sobrevivieron a la guerra vivieron décadas intentando reconciliar lo que veían con lo que creían. Algunos estaban en silencio. Otros escribieron memorias discretas, que solo se hicieron públicas en los años 80. En uno de ellos, un exteniente describe: «No luchamos contra hombres, luchamos contra los números, contra las fábricas, en contra de una lógica que no entendíamos». Los pilotos estadounidenses, en cambio, regresaron a casa como héroes, pero también como testigos. Muchos sabían que habían ganado no solo por su habilidad, sino porque fueron inmersos en una máquina de guerra que pensaba y actuaba mucho más allá de ellos. Formaban parte de algo más grande, y esa conciencia los marcaba. El duelo de quienes murieron en ambos bandos se convirtió en un silencio compartido, que aún resuena discretamente en museos, cementerios y viejos diarios. La presencia de Mustangs en suelo japonés no fue solo una operación militar, era una advertencia, un recordatorio de que, a partir de ese momento, no bastaría con tener soldados dispuestos. Sería necesario tener estructuras que los apoyen, tecnologías que los protejan, estrategias que los respeten. Porque la época de los héroes solitarios, las cargas a bayoneta, las espadas simbólicas, había terminado. Y los cielos serían ocupados por otra orden. Una orden impersonal pero imbatible. El legado del P-51D no está solo en sus victorias, sino en todo lo que representa. Integración logística, estandarización industrial, doctrina aérea avanzada, colaboración internacional y, lo más importante, adaptación. Y esto no es un mérito aislado de ingenieros o generales.
Es un reflejo de una civilización que entendió con el tiempo que las guerras ya no se ganan solo en el frente, sino en el mapa, en la fábrica, en el manual de operaciones, en el campo de entrenamiento, en la radio, en el galón de combustible. La lección que quedó en los cielos de Tokio no es solo estadounidense, ni solo japonesa. Es humano. Es que ningún valor resiste el abandono estructural. Y que ningún imperio, por muy espiritual que sea, sobrevive cuando se enfrenta a una realidad moldeada en acero, petróleo y precisión. El Mustang era el mensajero de esta realidad, un mensajero que aún vuela, y que, a diferencia de las bombas, no cayera. Se quedó. Él permanece. Y por esta misma razón nos obliga a recordar. Pero aún quedaba un último número por contar. Una última estadística que definiría el resultado de la guerra. No implicaba casas, ni tanques, ni pilotos. Tenía que ver con la temperatura, hora, masa, y una ecuación silenciosa que se está estableciendo en las entrañas de un laboratorio americano. Porque la guerra que empezó con caballeros kamikaze y terminó con los motores Merlin, ahora esperaba una luz que no proyectara sombra, una luz que caería, y lo cambiaría todo. El cielo de Tokio, que antes estuvo protegido por mitos, estaba ahora completamente expuesto a la ciencia. Cuando los P-51 de Mustangs sobrevolaron el archipiélago en formación, cortando el silencio con el sonido de motores Merlin y largas sombras proyectadas sobre el Palacio Imperial, el imperio no solo perdió el dominio aéreo, perdió la narrativa. La doctrina japonesa, basada en el honor, el sacrificio y la superioridad espiritual, no sobrevivió al brutal peso de una ecuación bien hecha, de un petrolero que llegó a tiempo, de un motor fabricado por miles de manos coordinadas. El colapso fue total, táctico, psicológico, logístico y simbólico. La tesis quedó demostrada. Fue la industria la que ganó. No valentía solitaria, sino coraje organizado. No la fe en lo invisible, sino la alianza entre ingenieros, estrategas y trabajadores. Y eso no fue solo una lección para Japón, fue una lección para el mundo. La guerra moderna no pertenece a los más valientes, sino a los más preparados. No lo ganan los que disparan primero, sino los que siempre saben disparar. Quien controla la línea de suministro, controla el curso de la historia. Un general alemán, Friedrich von Mellenthin, resumió la verdad con amarga resignación. No fuimos derrotados por soldados, fuimos derrotados por camiones. Si crees en la importancia de rescatar la verdad detrás de los hechos, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene viva la investigación y asegura que historias como esta nunca se olviden. Comenta ahora sobre los datos más impactantes que has descubierto hoy. La producción en serie, el alcance de los Mustangs o la estadística de bajas que cambió la guerra. Activa la campana para no perderte el siguiente dato histórico devastador. Porque la historia no se repite, sino que siempre deja señales. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.